Bueno, una vez más, sean bienvenidos todos. Vamos de frente a nuestro libro de los Hechos. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 24, libro de los Hechos, capítulo 24. Como texto base tomaremos, o más bien como hacer una buena introducción, tomaremos de los versículos del 1 al 9. Sin embargo, más adelante vamos a estar viendo otros versículos. Así que vaya conmigo a la escritura Hechos 24, versículos del 1 al 9. Y quiero contarle algo. Vamos a hacer una segunda parte del estudio anterior, el que habíamos titulado Sosteniendo nuestra fe en los momentos más difíciles. Sosteniendo nuestra fe en los momentos más difíciles, parte 2. Dice la Biblia: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que lo acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Estamos viendo esta primera parte del capítulo 24. Para hacer una pequeña introducción y ver en qué nos quedamos en el último estudio, podemos dar cuenta de que el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, había sido traicionado, se habían confabulado, recuerdan, y existía un personaje importante la semana pasada que era el sobrino de Pablo, era hijo de su hermana, que él había escuchado cómo todos estos hombres se habían confabulado en contra de Pablo y le fue a contar la historia a Pablo. Pablo le consiguió entonces una cita con el tribuno en donde este muchacho pudo expresar todo lo que había escuchado, y el tribuno, estando del lado de Pablo, o más bien del lado de la verdad, del lado de Jesús, toma la decisión de mandar a su ejército para sacarlo de ahí y presentarlo entonces al gobernador, que era romano. Recuerden que Pablo tenía doble nacionalidad, era judío y también era romano. Por eso es que él en este momento apela a su ciudadanía romana, y de esa manera él tenía asegurado un buen juicio, como lo estaba teniendo en este momento. Entonces, dicho esto, él se había trasladado, o lo habían trasladado, el tribuno lo traslada delante de Félix para que Félix, pues al fin con la autoridad que tenía, pudiese hacer algo en este caso. Aquí estamos ya en la presentación de Pablo. Eso fue el estudio anterior. En este estudio estamos en la presentación de Pablo ante Félix. Y es por eso que dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Cuando ellos se enteraron que el tribuno con su ejército habían protegido a Pablo y lo habían llevado ante Félix, ellos empezaron a caminar hacia allá también, porque había que ir a presentar defensa. Había que ir más bien a presentar defensa de su argumento, obviamente, no defensa de Pablo, sino defensa de su argumento, e ir ante los tribunales. Eso era lo que ellos estaban haciendo, estaban dispuestos a ir hasta la última consecuencia con tal de hacerle daño a Pablo y quitarlo de en medio. Entonces, 5 días después de lo que esto había sucedido, ellos se preparan y llegan a esa zona, pero no iban solos. Dice que Ananías con algunos de los ancianos contrataron a un cierto orador llamado Tértulo. Tértulo no era parte del equipo de Ananías. Él no era un profeta, ni siquiera era un sacerdote, ni siquiera un levita, ni nadie de los que estaban trabajando en la sinagoga. Tértulo lo único que tenía era que era buen orador. Entonces contrataron a un buen orador que llegara a explicar
su parte de la historia y poner todas las falsedades que se habían inventado en contra de Pablo en manos de un profesional de la comunicación para que lo trasladara correctamente. Esa es toda la historia de Tértulo. Entonces dice que ellos comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, empezó a hacer su parte, le dieron un libreto y este hombre estaba nada más haciendo su negocio. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas con bien, empieza como una parte en la que están como, no sé, adulando a Félix. Por supuesto no iban a llegar, si querían ganar un caso, no iban a llegar peleando contra Félix ni diciéndole que era un bobo, que no sabía lo que estaba haciendo, o que era romano y que los romanos oprimían a los israelitas. Esas cosas no se iban a tocar en ese momento. Al contrario, ellos querían ganar el caso. Entonces vean cómo empieza esta gente mentirosa cuando quieren ganar un caso. Como debido a ti gozamos de gran paz, ¿ustedes creen eso? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ya les voy a decir quién era Félix. Si quieren, adelantemos un poquito y vamos a leer un poco acerca de lo que hemos investigado acerca de Félix. Imagínese usted, este hombre diciéndole todo esto, y Félix era un procurador romano que estaba en Palestina desde los años 52 después de Cristo, cuyo nombre completo era Marco Antonio Félix. Había sido esclavo y había sido liberado por la casa de Claudio, hermano de Palas, y era el hombre favorito del emperador en aquel momento. Se casó 3 veces y se emparentó con los de la familia de Herodes. O sea, el hombre era un experto en ver cómo se metía en medio de las cosas. Se casó en unión ilícita, es decir, era no era en fornicación, sino en adulterio, perdón, es la palabra que buscaba. Se casa en adulterio con Drusila, hermana de Herodes Agripa II. El historiador Tácito lo enjuicia con gran severidad diciendo: con toda clase de crueldad y de disolución ejerció el poder de un rey con alma de esclavo. Eso es lo que dice el historiador Tácito. En el relato de Hechos 24 confirma ese retrato y destaca su codicia. Ya vamos a analizarlo un poco más adelante en los versículos que vamos a ver en la segunda parte. Y su desprecio por la justicia. El gobierno autoritario de Félix fomentó el odio de los judíos contra Roma. Entonces, ahora regresemos. Ese era Félix. Y está este hombre, Tértulo, contratado por Ananías y su séquito, diciéndole que las cosas estaban bien y que gracias a él gozaban de mucha paz. No era cierto, pero así empresa él. Número 3, versículo 3 del capítulo 24 dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y lo odiaban los judíos. Yo creo que Ananías y el resto solo se voltearon a ver y dijeron: sos un gran mentiroso, pero bueno, estás de nuestro lado y mira cómo salen las cosas bien. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Una gran introducción. Versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones en todos judíos por el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí me quiero hacer otra pausa también, porque la secta de los nazarenos, primero Pablo no era nazareno. La secta de los nazarenos era algo completamente diferente. No estamos hablando ni de los nazareos. No estamos hablando de los nazareos. ¿Quiénes eran nazareos? 2 ejemplos en la Biblia rápidamente. Sansón era un nazareo y Juan el Bautista era un nazareo también. Ese era un voto que tomaban los padres de los hijos, en que ellos estaban completamente reservados para Dios. Entonces tenían algunas características: se dejaban el pelo largo, no se vestían con ropa de algodón o de lino, sino que usaban pieles de animales, vivían en el desierto, solo se alimentaban de legumbres, no tomaban por supuesto ninguna bebida alcohólica y no se metían en pecados. Entonces eran apartados completamente para Dios. Pero nazarenos era otra historia. Estos eran una secta que habían salido en este tiempo y que verdaderamente, por supuesto que no tenían las doctrinas equivocadas. Entonces no podemos encajonar, por bien que suene, no era Jesús de Nazaret
lo que ellos querían decir con los nazarenos. No era de Jesús de Nazaret de quien hablaba. Hablaban de una secta aparte que andaba por ahí a la cual le habían puesto ese nombre. Entonces, aunque nos suene familiar el término, no quiere decir seguidores de Jesús de Nazaret, ni tampoco quería decir nazareos, el voto de los nazareos para Dios. Entonces ellos querían involucrar a Pablo con este culto o secta de los nazareos. Entonces aquí vemos que intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ya leímos un poco acerca de eso. Pero vemos que entre las muchas clases de ataques que vamos a recibir, y por eso una vez más repetimos el título de nuestro mensaje, sosteniendo nuestra fe en los momentos más difíciles, parte 2, vamos a encontrar que entre muchos de los ataques que el diablo quiere usar hacia nosotros, por lo menos encontramos 2 adicionales de lo que habíamos estudiado en la semana pasada. Y vamos a enfocarnos en 2, que son la calumnia y la corrupción. La calumnia y la corrupción. Vamos a analizar cómo a través de la escritura y de esta porción bíblica descubrimos esto. El ataque de la calumnia, punto número 1. ¿Qué significa calumnia? Bueno, empecemos por ahí. Les voy a dar 3 traducciones. La primera de ellas es en el hebreo. Recuerde, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y el hebreo significa extorsionar o ser explotado. Eso quiere decir la palabra hebrea ashak, que quiere decir calumnia. En el griego, sucopanteo, se traduce la palabra, o así se menciona la palabra, dice es acusar falsamente, atacar con artificios maliciosos para exigir dinero indebidamente. Es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Acusador maligno y vil por amor a la ganancia. Eso quiere decir en el griego, que es el idioma en el que estaba escrito el Nuevo Testamento. Pero en castellano, si lo queremos traducir, esta palabra, la palabra calumnia, acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Todo eso quiere decir. Entonces vemos que la Biblia nos prepara porque en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar esto y veamos cómo lo enfrentó el apóstol Pablo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Levítico capítulo 6, versículos del 2 al 5 dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que se suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Entonces nos damos cuenta que ya desde la ley estaba implícita la palabra calumnia. Esto es viejo. Todos estos pecados y estas mañas de los seres humanos son cuestiones viejas, antiguas. Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Primera de Timoteo 3, capítulo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces hay algunas opiniones humanas que podemos encontrar con respecto a la calumnia. Estos son escritores humanos. Por ejemplo, Jacinto Benavente decía, escritor de 1866 a 1954, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes. Eso decía este escritor. William Shakespeare dijo: la virtud misma no puede librarse de los golpes de la calumnia. Vemos cómo ha sido un problema que hemos tenido siempre presente en la vida de los seres humanos. Consecuencia del pecado. Consecuencia de la batalla que se libró en el Edén, que libró Satanás en contra de Eva y de Adán. Efectos del odio. Bueno, tenemos muchos efectos. Cuando una persona odia intensamente, es capaz de hacer locuras. Y es por eso que nunca debemos tomar decisiones cuando estemos llenos de cólera, cuando estemos llenos de rencor, cuando estemos tristes.
Las decisiones debemos tomarlas con los pies en la tierra y con la vista puesta en el cielo. ¿Por qué? Porque las decisiones deben ser tomadas en una posición en la cual sea humanamente correcta, pero divinamente guiada. Es importante. Entonces los efectos del odio nunca van a ser los mejores consejeros. Quiere destruir a toda costa a su competencia, eso es lo que hace la calumnia. No le importa a lo religioso lo que dice la Biblia, con tal de ejecutar su calumnia. Forma alianzas con los malvados. Recuerda usted, un cierto orador llamado Tértulo habían ido a contratar a este hombre, no importando si era judío o no era judío. Usa la máscara de la lisonja. Recuerden que la palabra lisonja significa el adulador, aquella persona que está detrás del hombre o la mujer de poder, de autoridad. Le dice que es el jefecito más lindo del mundo, que es la jefecita más inteligente y más linda del mundo, que todas las decisiones que toma son correctas, y de esa manera, ya usted conoce algunos de esos personajes, y de esa manera empiezan a escalar posiciones, a tener mejores puestos o mejores aumentos salariales, y entonces a eso se le llama la lisonja. La Biblia así le llama. Por eso usan la máscara de la lisonja para ganar cuestiones a su favor, y es exactamente lo que Tértulo estaba haciendo con Félix, que aunque todo el pueblo de Israel lo odiaba, él lo adulaba para poder conseguir su propósito. La palabra lisonja en castellano significa alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Entonces vemos que el escritor también Ignacio Manuel Altamirano decía que la envidia tiene muchas formas. Sus manifestaciones más comunes son la crítica amarga, la diatriba, la injuria, la calumnia, la insinuación pérfida, la compasión fingida, pero su forma más peligrosa es la adulación servil. Duro el escritor Altamirano, por supuesto, pero con una gran verdad. Entonces el pecado de la lisonja atacará o nos atacará, me voy a poner en algún punto, sosteniendo nuestra fe en los momentos más difíciles, es el tema que estamos viendo ahora. Entonces el pecado de la lisonja nos atacará ganándose el favor del que tiene el poder de la decisión. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos sido testigos en, qué sé yo, concursos, en cuestiones políticas, en partidos de deportes, en un cotejo deportivo, cuando todo el mundo piensa de que alguien merece ganar y esa persona, ese equipo o lo que sea no gana, sino que sencillamente a todas luces hubo una malversación en las decisiones y termina ganando otro que no debería ganar, por ejemplo. Entonces vemos cómo el poder, el ganarse la persona que tiene el poder de decisión puede cambiar el rumbo de la historia, obviamente, y generar una injusticia. Romanos capítulo 16, versículo 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vamos a encontrar muchas personas de estas también, y uno tiene que tener precaución. Precaución en dos caminos. El primero es cuando este tipo de personas lisonjeras arman un escenario, arman un perfil, arman una historia para afectarnos y para ellos salir beneficiados, y van donde el jefe, y el jefe los escucha y les hace caso. Ese es uno de los grandes peligros de las palabras lisonjeras, de las personas lisonjeras. Pero el otro peligro es cuando usted y yo estamos en los puestos de liderazgo y tenemos un lisonjero que viene a hablarnos bonito a nosotros. Tenemos que tener precaución con eso, porque podemos nosotros caer en la trampa, sin saberlo, de cometer una injusticia porque le creemos a este tipo de personas. Entonces, en las dos maneras tenemos que tener precaución. Sepamos en el nombre de Jesús y bajo su unción y con su sabiduría reconocer cuando tengamos personas lisonjeras a nuestro alrededor, y que nosotros tomemos las mejores decisiones. Si tenemos un puesto de liderazgo, tenemos que ejecutarlo como lo ejecutaría Jesucristo. Hay que preguntarle a Él nuestras decisiones.
y no prestar oídos a este tipo de personas. Tenemos que saber tener esa sabiduría de identificarlos. La lisonja es una mentira para engañar al que le puede ayudar. Usa las hipocresías para ocultarse. ¿Qué dice el Salmo 5, versículo 9? Salmo 5, 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Le da duro la Biblia a esto. Le da muy duro. Vuelvo a leer este versículo 2 y 3 del capítulo 24, como debido a que gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Ya platicamos un poco acerca de esto y quién era Félix. Vemos que la lisonja entonces busca exaltar el ego para ablandar la rigidez. Exaltar el ego para ablandar la rigidez. Cuando yo llego con ese tipo de palabras, exalto el ego de la persona y de esa manera se pone un poquito menos rígido, menos cuadrado, si ustedes quieren usar una palabra más moderna, o menos rigorista. Esa es otra palabra que se usa. Capítulo 24, versículo 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Así le dijo Tértulo. La lisonja empuja a la persona a que actúe malignamente. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros no caer en ese grupo. Proverbios capítulo 16, versículo 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mire, el libro de los proverbios son 31, tiene 31 proverbios, así que yo les recomiendo que lea uno en cada fecha del mes. Uno en cada fecha del mes. Hoy tenemos día 17. Hoy debería leer antes de acostarse el proverbio 17, mañana el 18 y así va. Para que usted pueda entender toda la sabiduría que hay en este libro y en cada uno de sus capítulos. Sigamos, apoyan la mentira sabiendo que esto le puede costar la vida al inocente, pero no les importa. Sencillamente quieren alcanzar sus metas y no les importa si alguien está en riesgo. Eso es lo que vemos en el versículo 9 del texto base que hemos visto. Acusa y sentencia al inocente con mentiras. Eso lo vemos en el versículo 5. El acusador en un momento expresará su mala intención sin darse cuenta. En el versículo 6, 24:6, dice la Biblia: intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Quisimos juzgarle por haber profanado el templo. Ahí ellos están de verdad sacando todo su odio contra Pablo. Entonces vemos que la contaminación del odio arrastra a las masas a apoyar lo injusto. Cuando hay alguien como Tértulo que vende bien la idea, por mala que sea, se la compra el pueblo y el pueblo empieza a ejecutar la obra que estas mentes equivocadas han pactado. Entonces dice que la contaminación del odio arrastra a las masas para apoyar a los injustos, para desprestigiar al inocente, a un juicio que nunca debió existir. Pero la sabiduría del cristiano para convertir la injusticia en una oportunidad para predicar será guiada por el Señor. Pablo lo hizo. Increíble. La verdad es que cuando nosotros hemos ido estudiando la vida del apóstol Pablo, la vida de este hombre de gran poder en el Espíritu Santo, por ser obediente, por ser sumiso a Dios, ha sido difícil. Si usted lee la historia de él, su biografía, nos damos cuenta en dónde nació, que tuvo una familia, que tenía algunas posibilidades económicas, estudió en las mejores escuelas, pero su corazón estaba lleno de odio, de violencia, de venganza. De alguna forma él compra su ciudadanía romana y eso le daba otro estatus, así que ustedes se pueden imaginar lo que este hombre tan estudiado, con tanto mundo, con las puertas abiertas para irse a donde quería y ser ciudadano del imperio que gobernaba, todo esto le daba un gran estatus. Entonces ustedes se pueden imaginar la soberbia con la que vivía Pablo. Hasta que se encontró cara a cara con Jesucristo, salió perdiendo
bueno, no puedo decir perdiendo, perdió Saulo y ganó Pablo. Esa es la mejor manera de describirlo. Saulo perdió su soberbia, no importaba todo lo que había estudiado, todo lo capaz que era, y las ciudadanías que tuviera, todo eso se perdió. Pero Pablo ganó, nació el apóstol. Y ahí vemos que no fue fácil al principio. Recuerden que quedó ciego, estuvo perseguido, tuvo que huir por una ventana porque lo querían matar, y estuvo estudiando 15 años. Su ministerio se detuvo 15 años hasta que él pudo volver, y los discípulos y los apóstoles con mucho cuidado veían si este hombre no había vuelto a las andadas, ¿verdad? Es decir, hacer cosas en contra de los cristianos. Y una vez se valida su transformación y empieza a predicar, nos damos cuenta en los últimos capítulos, usted se ha dado cuenta que no han sido otras historias más que historias de persecución contra Pablo. Todo el mundo lo quiere matar, todo el mundo lo quiere meter preso, todo el mundo lo quiere golpear, y él huye de lado a lado guiado por el Espíritu Santo. Entonces su vida no es una vida sencilla, pero ha sido una vida de poder. También en este estudio hemos podido ver cómo él plantó iglesias, dio discipulado, fue de visita, anduvo de lado a lado. Recuerden que el apóstol Pablo también naufragó un par de veces. Le pasó de todo a este hombre. Es una vida muy interesante de analizar, y por eso hemos ido viendo esto. En este punto, para seguirle dando estudio a este capítulo 24, vemos que los versículos del 10 al 27 en los que vamos a entrar es la otra parte de lo que vemos. Seguimos con esta escena, está Tértulo hablando, ellos están dando su opinión. Ahora vamos a ver qué opina Pablo, y lo que viene a continuación es súper interesante. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Quiere decir, ok, Tértulo, se te acabó su tiempo, vaya, anda, sentate. Y quizá, no sé qué señal le habrá hecho, pero lo levantó y le dijo, ahora puedes hablar, ahora puedes contar tu historia. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Es lo que respondió Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Él no les está diciendo, mira, estos dos que están aquí, o estos 3 o 4, los que hayan sido, son unos grandes mentirosos. No le dijo eso, sino que le dijo, puedes cerciorarte. Quiere decir, hay pruebas, yo te he demostrado. Voy a hacer una ilustración, ¿verdad? No era de esa forma, pero yo entré a Jerusalén y me avisaron mi pasaporte, o me sellaron el pasaporte cuando entré. Podés darte cuenta a qué horas entré y salí, porque esa es una municipalidad romana, está gobernada por ustedes, y ahí todo se sabe. Por eso dice, como puedes cerciorarte. Y preguntarle al tribuno, o a quien sea que sean tus delegados en nuestra ciudad, cómo se van a dar cuenta que jamás hice nada de lo que se me acusa. No he amotinado a nadie. Versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino, con C mayúscula, ponga atención, por esto te confieso que según el camino, o la obra de Jesucristo, o el testimonio de Jesús, o el evangelio de Jesucristo, póngale lo que usted le quiera poner en ese camino, porque con C mayúscula se refiere al camino cristiano. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, el de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Recuerde que el Nuevo Testamento estaba siendo desarrollado en historias bíblicas de poder, todavía no estaba escrito. Quizá estaban ya desarrollando, o estaban probablemente escribiendo las epístolas que después se iban a incluir en este canon del Nuevo Testamento. Pero a esta historia, cuando alguien se refiere a la escritura, se refiere al Pentateuco, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, a la ley, a los profetas, que era lo que ellos manejaban. Por eso el apóstol Pablo se refiere a esto. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas.
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Aquí estamos hablando de una doctrina de lo que a usted y a mí nos va a suceder después de la muerte. Resucitaremos, iremos al tribunal de Cristo y después entraremos al paraíso, a la presencia de Dios. Eso es lo que ellos creen. Habían unos de los importantes judíos que no lo creían. Los estoicos no creían en ni los escribas, si no estoy mal, esa parte la debo doble chequear, pero estoy seguro de que habían fariseos y escribas, y creo que los escribas eran los que no creían en la resurrección de los muertos. Los estoicos tampoco, y entonces había toda esta mezcla en la religiosidad judía, que habían dos corrientes de pensamiento con respecto a la resurrección. Pero aquí sí creían y confiaban en esto. Y entonces dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando uno de los judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, y ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Versículo 20. Digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Esto fue en los capítulos anteriores que hemos estudiado. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Será por eso? ¿Será porque hablé de la resurrección de los muertos? Pero vean lo que sucede en el versículo 22. Entonces Félix, o sea, el romano que está ahí, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, Félix sabía a quién tenía enfrente. Félix sabía con quién estaba hablando, de qué se trataba la historia. Él había escuchado mucho acerca de este movimiento cristiano. Entonces dice, estando bien informado sobre este camino con C mayúscula, otra vez les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Félix, el procurador romano. Le estaban dando un trato VIP a Pablo, como ya lo había hecho allá. Recuerdan ustedes que cuando él estaba en el pueblo allá y que lo pusieron preso y lo llevaron delante del tribuno, y el tribuno dijo que lo tenían que mandar a Félix. Ahí también el muchacho llega, entra, platica con su tío, el tío le dice anda a pedirle, lo manda con uno de los carceleros y le dice por favor llévate a mi sobrino que tiene que ir a hablar con el tribuno le da cita. O sea, había un buen trato hacia Pablo, podemos decir, y lo mismo está expresando Félix. Pero no es porque era Pablo, no es porque era un buen hombre o porque tenía ciudadanía romana, era porque era enviado de Jesucristo. Él estaba predicando el mensaje del evangelio. Cuando usted y yo trabajamos para Cristo, Cristo abre unas cosas sobrenaturales, hace cosas que usted y yo no nos podemos explicar. Nos va a ir mal a veces, sí, nos va a ser difícil, va a ser cuesta arriba, sí, ya lo hemos visto en la vida de Pablo. Pero aún así Dios hará cosas sobrenaturales. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, estamos hablando que esto no son horas ni nada, lo mandaron y estuvo preso en esa situación, digamos, de arresto domiciliar, si lo quiere ver así, algunos días. Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Imagínense que Félix lo mandaba a llamar. Estaba aburrido Félix, estaba sin hacer nada, ya terminaba su trabajo de oficina. Tráigame a Pablo, quiero platicar con él. Él escuchaba el mensaje del evangelio y le gustaba, pero su barrera pecaminosa, el pecado, el estado de pecado en el que vivía este hombre con Drusila, su mujer, y todo lo que hacía, no le impedía, más bien le impedía dar el paso de fe que necesitaba dar. Veamos lo que sigue diciendo esto.
le oyó acerca de la fe en Jesucristo, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esto le movía a Félix. Claro, cuando el pecador se ve confrontado con su pecado y con la consecuencia del pecado, se asustan y entonces mejor se alejan y dicen, no, esto es muy radical, esto no es para mí, a mí me va a pasar algo. Y en verdad no es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya un arrepentimiento y un perdón de pecados en ese momento, pero Félix esa parte no la entendía y estaba muy espantado por lo que oía. Versículo 26, aquí viene, aparte de que Félix no era convertido, ¿verdad? Dios lo estaba utilizando para abrir los canales para Pablo, pero aquí nos damos cuenta de algo. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pablo no le soltó ni un peso. Pablo nunca le ofreció nada y dice, ahí que me lleve las veces que quiera. Voy a aprovechar cada oportunidad para poderle hablar del evangelio, para ver si este hombre se arrepiente de su pecado y puede conseguir la salvación eterna a través de la fe. Pero el otro pensaba diferente. Decía, bueno, me gusta cómo habla, me la paso bien, me entretiene este tema de Jesús, me llama mucho la atención y voy a ver si le saco algo antes que se vaya, porque este no puede irse sin pagar su salida. Pero Pablo no era con él. Versículo 27, pero al cabo de 2 años, ¿puede usted imaginarse esto? 2 años pasó Pablo en esa zona. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse, aquí son un montón de tráfico de influencias, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años tenía ya ahí. Y todavía después queda preso. Entonces, acciones que debemos tomar antes de la defensa para no temer. Primero es que tenemos que recordar que Jesús nos anticipó que las cosas, algunas cosas malas nos iban a suceder cuando estemos en el ministerio. Juan capítulo 15, versículo 18 al 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Recordemos que tenemos una misión que cumplir. Recordemos que el Espíritu Santo hablará por nosotros en nuestra defensa. Mateo 10, 19 al 21 dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Usar la plataforma de la injusticia como una oportunidad para exponer el evangelio con buen ánimo, como lo hacía Pablo, apelando a que se haga una investigación, a que todo es transparente y que la Biblia siempre va a ser el mejor camino. Hay que hacer ver que no hay pruebas de lo que se nos acusa a través de la Escritura. Hay que decir la verdad con convicción, nunca una mentira. Hay que entender la importancia de conocer las leyes, también de expresar la violación o de las injusticias que se nos pueden haber hecho. Tenemos que estar claros con eso. Hay que estudiar, hay que prepararse, como lo hacía el apóstol, y declarar nuestras convicciones en Cristo Jesús en todo momento. Nunca, jamás en la vida tenemos que ocultar lo que somos en Cristo, aun cuando estamos en un jurado. Y como punto número 2, el ataque de la corrupción. Dijimos que vamos a encontrar en medio de las circunstancias la calumnia, como estamos viendo aquí, y también el ataque de la corrupción, que son las cosas que nos van a afectar cuando nosotros andemos en este camino. Corrupción puede venir aún de las personas que están en el conocimiento del evangelio, pero que tal vez no son convertidas de verdad, que van a la iglesia y conocen la Biblia y hablan de la Biblia, pero que en verdad no ha habido una transformación interna o un nuevo nacimiento. Entonces de ahí puede venir la corrupción. Por eso vemos que Félix había oído del evangelio. Félix sabía muy bien, había pasado 2 años oyendo a Pablo, pero no había una transformación. Él no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Por la influencia del judaísmo que había en la vida de Drusila, su esposa, recuerden que Drusila era judía, nos damos cuenta que había una lucha muy fuerte en Félix y eso no le daba la oportunidad.
Vamos a tener la corrupción también de personas que aparenten verdadera compasión y bondad. Así como vimos que tuvo compasión y bondad con Pablo, porque pues le puso a un centurión y lo dejaban salir y lo dejaban ser visitado, pero eso no le arreglaba la vida a Pablo. Pablo seguía limitado en cuanto a su movimiento. También vemos que de personas con interés en la Biblia y el dinero viene la corrupción. Oyen el evangelio, pero encima después tratan de ver cómo hacen para sacarle dinero a uno. Son tocados por el evangelio, pero no responden a entregarse a Jesucristo. El amor al dinero les impide entregarse a Jesús y sobornan aún a los inocentes, sobornan aún a aquellos que ellos mismos saben que están en la verdad, pero como tienen una mente corrupta y siempre están pensando en el dinero, van a ver cómo hacen para poder transformar la verdad y hacerla una mentira. Hacen una presión insistente. 2 años de presión le hicieron a Pablo. Presionan el tiempo de dolor para tratar de ablandar la fidelidad del creyente. Cuando no nos está yendo muy bien y estamos metidos en algunos desafíos, ahí es a donde viene Satanás y nos quiere hacer caer por la corrupción. No caiga en corrupción. Aunque esté corto de plata, no deje de pagar sus impuestos, no haga evasión de impuestos, no haga ninguna estafa, no dé un cheque que no tenga fondos. Todas estas cosas que, aunque esté apretado el momento y el calor esté fuerte en el desierto que estemos viviendo, no nos obliguen a caer, que alguien nos pida un soborno, que alguien nos pida algo, diga no, dé la vuelta y vuelva a regresar. Porque cuando no obtienen lo que quieren, aumenta el sufrimiento del inocente. Vemos entonces algunas preguntas de reflexión. ¿Cree que ser un cristiano fiel lo hace inmune a la calumnia y a la corrupción? Por lo que hemos visto, si a Pablo se lo hicieron, nos lo van a hacer a nosotros. Se puede ver que estas 2 trampas estaban diseñadas por el diablo para que Pablo desertara de la misión encomendada por Jesús. ¿Piensa usted eso? ¿Piensa que este tipo de ataques vienen diseñados por Satanás? ¿Cómo descubre y describe a una persona lisonjera? En este tiempo que estuvimos aquí platicando, si usted está en algún puesto de liderazgo, ya identificó a esa persona. Cuídese y no permita que le inflen la cabeza y que lo hagan sentir el non plus ultra, la última Coca-Cola en el desierto, que no sientan que usted es lo máximo que hay, sino que pongamos los pies en la tierra y no permitamos que estas personas nos envenenen. ¿Cómo descubre y describe a una persona lisonjera que esté aprovechándose de usted? Esa es la pregunta que nos queda de reflexión. ¿Cree que el cristiano debe resignarse a la tentación de dar soborno para que se agilicen sus trámites? ¿Qué hubiera hecho Pablo si le hubieran pedido eso? Nosotros tenemos que estar claros con esto. Lucas capítulo 6 versículo 28 dice: bendecidas que os maldicen y orad por los que os calumnian. Encima de todo esto, cuando ya estamos nosotros puestos en guardia y estamos tratando de defendernos, no solo eso, sino que hay que orar también por las personas que están cayendo en este tipo de pecado hacia nosotros. Tenemos que hacer un llamado a la salvación y tomar el tiempo para que ellos también maduren en su fe. Si usted quiere dar el paso de fe y aceptar a Cristo como Salvador, le invito a que lo haga a través de una sencilla oración. Le pido que ahí donde usted está, muy fácil, usted le tiene que decir al Señor Jesucristo que se arrepiente de sus pecados y que quiere iniciar una nueva vida, una nueva relación con Él. Y Él es el único que puede perdonar los pecados y darle una buena vida, una nueva vida, una vida eterna. Es el único el que puede hacerlo, es Jesucristo. A través de Él, como dice la Escritura, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios sino es a través de Jesús. Acéptelo como Salvador. Yo lo único que puedo hacer es acompañarle en una oración. Todo lo hace Dios. Nosotros aquí, pues a través de esta plataforma, lo único que podemos es ofrecerle que usted haga una sencilla oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.